Que Dios los continúe bendiciendo a todos en esta mañana. Habíamos visto ya hace un par de reuniones que íbamos a estar dando comienzo a un estudio en la segunda carta a los Corintios. Habíamos visto la importancia de esta carta por el tiempo en el cual había sido escrita, por la iglesia a la cual se le escribe. Hubieron levantamientos allí de congregaciones que tuvieron muy poco tiempo de ser edificados. Sin embargo, la iglesia de Corinto había tenido la posibilidad de ser edificado por 1 año y medio por el apóstol Pablo. Imagínense, hermanos, si usted puede aprender algo conmigo, que vengo una vez por semana, y conmigo que sé bastante menos que el apóstol Pablo, esa iglesia lo que sería en cuanto al conocimiento de la realidad de Dios, y más aún con un apóstol Pablo que no estaba en el principio de su ministerio, sino que ya estaba encaminando. Seguramente fue escrita durante el tercer viaje misionero, ya que la iglesia de Corinto se funda al final del segundo viaje. Entonces ya toda esa experiencia de haber hecho 2 giras mundiales, digámoslo así, de años de duración, porque hoy por hoy a veces escuchamos, ya sea algún evangelista, algún músico, lo que sea, salen y hacen gira mundial, y yo qué sé, 15 días, 20 días están de vuelta. Bueno, la gira del apóstol Pablo llevaban años, y no era para hacer música o para complacer oídos, sino para ganar armas para Cristo. El centro de su predicación, lo habíamos estado estudiando también, y yo hice una enmienda a algunas afirmaciones hechas en el pasado, que cuando yo veía esta afirmación del apóstol Pablo, dice: yo predico a Cristo crucificado, y yo le dije a usted, y yo le agregaba, y resucitado. Y es una verdad, resucitó, pero son 2 misterios diferentes, como ya lo hemos visto, hermano. El misterio del Cordero de Dios y de la primicia de Dios, y allí Jesucristo, primero como Cordero de Dios, quita el pecado del mundo en un día, primer misterio. Y el segundo misterio, 3 días más tarde, Jesucristo, primicia entre los que durmieron. A ese estudio lo titulamos los 2 misterios, si usted lo busca en la palabra. Así que, corrigiendo ciertas niñerías que había en la iglesia, niñerías que respondían a ser seguidor o ser fanático, como se diría hoy en día, ser fan, queda menos chocante tal vez que decir fanático, pero así era. Había fan de Pedro, había fan de Apolos, había fan de el apóstol Pablo, y allí el apóstol Pablo le dice: muchachos, 1 año y medio estuve enseñándole a ustedes, parece mentira, toda la gloria, toda la predicación, toda la existencia, todo lo creado tiene como finalidad señalarnos y dirigirnos hacia Cristo. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas para Él y por medio de Él, y así es que subsisten. Y entonces el apóstol Pablo le llama la atención a esta iglesia para encaminarlos en una adoración práctica, y poder llegar a conocer las profundidades de Dios, de lo cual va a tratar el título o el mensaje de hoy, que en el capítulo 2 de Primera de Corintios, en el versículo 6, tiene como título la revelación del Espíritu Santo. Hago un poco una introducción basado en el propio ministerio de Jesucristo. Jesucristo vino con un propósito, llamó discípulos, les enseñó para que un día ellos también hicieran discípulos, y cuando los mandó a predicar, tenía no solo los 12, como lo hemos visto, había mujeres discípulas, había 70, otros 70 aparte de los 12, porque envió a 12 y después envió a otros 70. Así que había muchos discípulos que habían sido enseñados en la palabra para un día poder salir y hacer el mismo trabajo que habían hecho junto a Jesús, pero en esta oportunidad no como seguidores, sino como voceros de esta predicación.
Cuando habían alcanzado una cierta madurez, no estaban todavía finalizados en la obra del Señor, ya que nosotros mismos, somos una obra en proceso. El Señor sigue obrando sobre nuestra vida, nos sigue edificando, nos sigue hablando, nos sigue corrigiendo cuando también estamos allí en el camino equivocado, como aquel profeta que iba en el camino equivocado y tuvo que ser reprendida por una mula, pero primero pasó varias adversidades. El Señor, hermano, a veces cierra camino conforme abre camino en la soledad y en el sequedal y en el Mar Rojo, abre camino, y también lo cierra como cerró a este hombre que iba en un camino equivocado, como Jonás, que iba en un camino equivocado y Dios allí se interpuso por una manifestación sobrenatural, en este caso por una tormenta que vino. Usted sabe la historia del gran pez, etcétera, etcétera. Ahora, estos hombres habían alcanzado lo que desde la mente natural se puede llegar a saber. Es decir, alguien le explica algo, le muestra la posibilidad de realizar una resurrección, le muestra la realidad de poder hacer un milagro, como fue la multiplicación de panes y peces que yo traje ayer como palabra en la iglesia de Juan Lacase, y le muestra y dice, mire, todas estas cosas pueden hacer. Y uno aprende. ¿Cómo aprende? Cuando alguien le muestra. Yo le digo, mire, este tono séptima menor disminuido, a ver, ¿cómo se hace? Uno aprende ciertas cosas mirando, ¿es así o no? Aprendieron mirando de Jesús, aprendieron escuchando de Jesús, y alcanzaron a entender lo que la mente natural les permitía. Su deseo, el de los discípulos, era, Señor, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Ese era el deseo que los discípulos tenían. Y cuando Jesús les dijo, yo me tengo que ir, está dentro de los planes del Padre, también les dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque les anuncia algo que solamente en formato de primicia, es decir, en casos aislados, Dios había dado en forma salpicada, así, muy puntual para ciertas personas que Él destinó, había dado de su Espíritu. Y por el Espíritu le permitió ver y conocer ciertas cosas. A los profetas en la antigüedad le permitió a algún hombre de Dios, le permite a Juan el Bautista, y a algunos pocos por el Espíritu de Dios le permite a Simeón, que esperaba la promesa de Israel, y por medio del Espíritu conoció de que, siendo el anciano, iba a ser presentado en formato mini, como un niño allí, al que vendría a ser el Salvador. Y él había estado esperando toda su vida eso. Entonces, Jesús le dice, pero ahora, más allá de lo que pudieron aprender oyendo, lo que pudieron aprender viendo, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque cuando yo me vaya, les enviaré el Espíritu Santo. Ese es el título que tiene acá, Primera de Corintios 2:6, la revelación del Espíritu Santo. Se le conviene que yo me vaya, porque cuando yo me voy, dice, el Espíritu Santo estará. Dice dos cosas. ¿Qué dice acerca del Espíritu Santo? Dice, estará con vosotros y estará en vosotros. No es lo mismo. Estará con vosotros. Jesús estaba con ellos, pero no estaba adentro de ellos. Hoy Jesús es una realidad donde hay dos o tres reunidos, Él está acá, pero ¿cómo se manifiesta? ¿Cuál es el plan de Dios de manifestarse en la vida de la persona? Es a través del Espíritu Santo, el cual no solamente se puede estar con nosotros, sino que puede estar en nosotros, es decir, morando en nuestras vidas. Y estos hombres no entendían, dice, bueno, como si alguien le dice, mira, tengo un regalo para hacerte, y le empieza a explicar cómo es el regalo. A veces el regalo puede ser medio complicado, y el que explica capaz que no explica muy bien, no entiendo bien, y cuando lo ve, era así que vos decías que era tal cosa. Bueno, estos hombres no sabían, estaban de rodillas ya reunidos en el día de Pentecostés, habían pasado 50 días desde la Pascua, y estaban de rodillas en una reunión,
eran mucho más de lo que somos acá, 120 había reunido y estaban clamando y orando, sí, Señor, queremos recibir, prometiste algo, queremos recibir esa promesa. Dice, de repente vino como un viento recio, eso está en los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles, vino como un viento recio y les aparecieron como lenguas repartidas de fuego y allí comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y los que, dice, se hizo un estruendo, se reunió toda la gente que había en Jerusalén a ver qué era lo que había pasado. Y cada uno le escuchaba hablar en su propia lengua. Imagínese, hermano, que si yo convocara acá 120 personas, y esas 120 personas hablando en 120 lenguajes o dialectos diferentes, y hablando todos a la vez, ¿cómo es posible que usted, aunque sea natural, o sea, si uno de los 120 soy yo que hablo español, ¿cómo es posible que usted pueda escuchar lo que yo digo si tiene 119 más hablando al mismo tiempo en otro idioma? Dios también hizo un milagro, no solamente en la repartición de lenguas en ese día, sino en los oídos de los que estaban allá, porque dice, y le escuchaban hablar en su propio idioma. Ahora, ¿qué tenían para decir aquellos hombres? Porque yo me imagino que todos los que están acá se preparaban para venir a la reunión. En lo mínimo, es decir, mañana me voy a poner tal ropa, voy a poner el despertador para poder levantarme y llegar a tiempo, ya que acá la reunión es de mañana, llegar a tiempo acá. En lo mínimo usted se preparó. Se podría haber preparado más, si bueno, haber estado estudiando el pasaje que ya sabía que íbamos a estudiar nosotros, etc. Pero yo le pregunto, ¿está cada uno de ustedes preparado en el Señor para pasar y compartir una palabra de evangelización para presentar a Cristo crucificado? ¿Está preparado? ¿Alguien está preparado? Dice, yo puedo pasar y presentar a Cristo crucificado. Yo creo que de aquellos hombres que había allá, ninguno estaba preparado. Habían ido y dicen, bueno, Señor, ¿qué es lo que vas a hacer? Porque ellos estaban acostumbrados a seguir, no estaban acostumbrados a liderar. Están acostumbrados, Jesús les decía, bueno, hoy vamos a arrancar para tal lado, y ellos salían ellos atrás, y si vamos a hacer tal cosa, ya ellos hacían, pero no estaban acostumbrados a liderar. Y estaban en una expectativa así, Señor, tú dijiste que nos convenía, que si te ibas a enviar el Espíritu Santo, y que ese Espíritu Santo estaría con nosotros y dentro de nosotros. Y es de esto de lo cual quiere hablarle acá el apóstol Pablo a la iglesia. Porque aparentemente en la iglesia, por lo que se alcanza a entender acá, no habían todavía recibido esta realidad del Espíritu. Recuerde que de primera, acá cuando Pablo se va de Corinto, que se habían levantado los griegos allí, y hace su parada en Éfeso, donde se quedan Priscila y Aquila, y luego llega Apolo a predicar. El apóstol Pablo vuelve en el tercer viaje misionero y encuentra en Éfeso a unos hombres que habían creído en el nombre de Jesucristo y les pregunta, dice, ¿ustedes fueron bautizados? Sí, nos bautizamos. ¿En qué bautismo? En el bautismo de Juan. ¿Qué enseñaba el bautismo de Juan? Juan iba diciendo, bautícense y arrepiéntanse y crean en el que vendrá después de mí. Esta gente se bautizó, dice, creemos en el que vendrá, y Pablo le dice, momentito, Juan predicaba el que vendría, pero el que vendría ya vino, y por eso se fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, porque ya no era más un misterio, no era más una incógnita, era una revelación de Dios acerca de su Hijo como el Cordero de Dios que quitó, ¿no? Que quitó en aquel sacrificio en la cruz el pecado del mundo. Y esta gente entonces dice, habíamos conocido la mitad
nomás de la obra. Había quedado en la predicación de Juan el Bautista, pero no conocían todavía que ya había sido manifestado el Cordero de Dios y que ya había sido sacrificado una vez y para siempre. Y por eso volvieron a ser bautizados, porque tenían un bautismo que no era el bautismo de fe en Jesucristo, porque en Él, en ese bautismo, nosotros somos sepultados juntamente con Él para nacer a una nueva vida. ¿Cómo puede ser sepultado en Él si ni siquiera sabe? Y cuando habla de Él, ¿de quién dice? No sabían. Y por eso esta gente excepcionalmente volvió a ser bautizada. Y el apóstol Pablo va más allá y dice, y cuando creyeron, recibieron el Espíritu. ¿De qué estás hablando? Ni siquiera hemos escuchado que hay un Espíritu. Es decir, esta gente creyó, pero había recibido solo un pedacito del mensaje. Dieron un paso más al creer en Jesús como el Cristo, el Salvador, y fueron bautizados, fueron sepultados juntamente con Él para nacer una vida nueva. Pero ahora dice, también hay algo más. Dios envía de su Espíritu para que nosotros podamos conocer los misterios de Dios. Este pasaje que hoy nos ocupa, yo le hago toda la introducción para después leer y que usted entienda lo que lee, porque yo ya se lo acabo de explicar. Y se resume de esta manera. ¿Quién puede conocer los pensamientos y las intenciones que hay en la otra persona? Usted me mira y usted no sabe mis pensamientos, ni sabe mis intenciones. Puede creer saber, pero no va a estar acertado hasta que yo concretamente no le digo. Yo vengo y le digo, hermano José, tengo que hablar con usted. Y José va a empezar enseguida. ¿Qué querrá? Porque no sabe. Si yo le digo, quiero hablar con usted, usted no tiene idea todavía qué le quiero pedir a José. A ver, le quiero pedir, José, toca un poco más fuerte la tumbadora, toca parado en vez de tocar sentado, o encargate, no sé, de cerrar la iglesia cuando nos vamos. No tiene idea. Se empieza a preguntar, ¿qué querrá? De la misma manera, hermano, nosotros llegamos acá, leemos la palabra de Dios y tenemos una revelación general de la voluntad del Padre. Una revelación general nos dice que la voluntad del Padre, que creamos en el Hijo, que creamos en el que Él envió, que creamos en su obra, que creamos en la eficacia de su sacrificio para quitar el pecado. Entonces son revelaciones que son generales, son para todos, que está revelada en la palabra. Pero si el Señor quiere hablarle algo específicamente para su vida, ¿cómo puede saberlo? Y es ahí donde entra en juego la revelación del Espíritu de Dios. Una revelación que para esta iglesia tenía que ser más patente, tenía que ser más tangible, más real que para ninguna otra. ¿Por qué? Porque Pablo tenía la intención de ir a predicar a otro lugar hasta que recibe la revelación de un varón macedonio que le decía, ven, que necesitamos ayuda. Y cambió su itinerario en ese segundo viaje misionero que derivó en la predicación y en la formación y en el levantamiento de la iglesia que está en Corinto. ¿Cómo llegó a esto? No por una determinación del apóstol Pablo ni de la gente de viaje que le vendía los boletos para hacer determinado recorrido, sino porque el Espíritu se reveló en una visión, en este caso plasmada a través de un varón macedónico que estaba pidiendo ayuda. Camila. Así que ahora se manifiesta y se revela de que ese Espíritu está disponible y accesible para cada uno
de los que se reúnen, como fue repartido allí en el día de Pentecostés, ahora para la iglesia. Y recuerden que Corinto estaba en Grecia. Los griegos habían dominado por 400 y pico de años el mundo antiguo. Los romanos eran admiradores de la cultura griega. Las estatuas, las imágenes, los dioses eran equivalentes a los dioses paganos que tenían los griegos, con distintos nombres, pero aún hasta en la parte de las estatuas y cosas conmemorativas que quisieron hacer, uno ve que hay vestigios o una inspiración en lo que habían sido los griegos. Los griegos, hermanos, como yo expliqué, se habían expandido por todo el mundo, habían construido allí la dinastía tolemaica, que era uno de los 4 generales, una vez muerto Alejandro el Grande, Alejandro Magno, uno de los generales y su descendencia, que estaban radicados en Egipto. Allí forman una ciudad de la cultura, surgen las primeras universidades en Alejandría, la biblioteca más grande del mundo, el Faro de Alejandría, que fue uno de las 7 maravillas de la antigüedad, y de allí había venido Apolo. Y por eso el apóstol Pablo les habla, dice: yo les vengo a hablar de sabiduría, en el versículo 1. Dice: pero la sabiduría no de este mundo, no de este siglo, que perece. ¿Y por qué Pablo hablaba con propiedad? Porque Platón y Aristóteles y todos aquellos grandes pensadores, todos aquellos llamados sabios, de los cuales sus discípulos, sus aprendices, seguían sus pasos, habían perecido. Dice: pero yo le vengo a hablar de una sabiduría que no procede de esta tierra ni de este mundo. Por eso el mensaje a esta iglesia puntual, hermano, tiene un gran peso. No es un peso nosotros, a ver, ¿de qué conocido el uruguayo? Que va afuera y el que conoce Uruguay en otro país le va a hablar o del fútbol o del mate o del dulce de leche. Son las cosas que nos identifican acá los uruguayos, no mucho más que eso. Pero si usted en aquellos días hablaba de sabiduría, estaba hablando de los griegos, estaba hablando de los pensadores que habían surgido. Y el apóstol Pablo dice: venimos a hablarle, pero de una sabiduría diferente, una sabiduría que no perece, sino que trasciende el conocimiento de este siglo. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría de los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Como yo le decía, ¿dónde fueron a parar todos aquellos grandes pensadores? ¿Dónde fue a parar Alejandro Magno y los Ptolomeos y todo lo demás? Dice: no, yo le vengo a hablar de algo que no termina acá. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. Y por eso, hermano, es que yo le estuve explicando de que si usted estudia en la antigüedad, había mucho más misterios de los que hay hoy en día. Porque a medida que la trama de esa historia, de ese plan de salvación que Dios tiene, se va manifestando, uno empieza a atar cabo, igual que cuando mira una película y capaz que empiezan a nombrar personajes o lugares y cosas y a usted no le queda claro, pero a medida que avanza la película usted va entendiendo cosas de qué era lo que hablaban, o cuál era la enemistad o la amistad que unía a determinado grupo, etc. De la misma manera, hermano, el plan de salvación de Dios para aquellos hombres fue misterio. Dios le hablaba a Abraham, a Isaac, a Jacob y le decía acerca de las cosas que iba a hacer, de que iba a levantar un pueblo cuando todavía no tenía descendencia. Cosas que no le podía entrar en la cabeza, que de su lomo saldría el Salvador, que en la zarza el que hablaba era el mismo que hablaba en el libro de Génesis antes de que las cosas fueran creadas. Dice: hagamos esto, hagamos aquello otro. Dice: ¿quién eres? Dile: yo soy. Y por eso Jesús, hermano, más que nadie,
habla, y lo puede leer en los evangelios, en cuántas oportunidades Jesús dice: antes de que Abraham fuese, yo soy. Dice: yo soy el alfa y la omega. Y de una manera y de otra, siempre yo soy, identificándose con aquel que habló en la zarza, pero con aquel que estaba en la creación. Y por eso, tanto Juan en su introducción, en el Evangelio de Juan capítulo 1, como el propio Pedro cuando habla acerca de la preexistencia de Cristo, como el propio apóstol Pablo cuando habla acerca de la predestinación, que Dios ya destinó y eligió personas desde antes de la fundación del mundo, que las eligió por su voluntad, porque le muestra a través de los profetas del Antiguo Testamento que el alfarero, dice: ve a la casa del alfarero, el que trabaja el barro, en una rueca de madera, allí le va dando forma, y tiene la parva de lodo acá, y de esa parva de lodo saca y hace un lindo, como es los boles o para cazuela acá, que son de tierra cocida, ¿no? Se hace un lindo bol para comerse una rica cazuela ahí. Y de la misma parva de tierra hace una taza turca, que también están hechos de tierra cocida, la taza turca, como un water, pero no tiene la vueltita, entonces pasa todo el olor para arriba. Y dice: de la misma tierra tomó instrumentos para honra, instrumentos para deshonra. Dios, hermano, en su sabiduría eligió, y nos dice en la carta a los romanos el apóstol Pablo, ¿no?, que Dios, según su soberanía, porque ¿quién le puede decir al Señor: ¿por qué me haces de esta manera? Dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Eran hijos del mismo padre, de la misma madre, porque eran gemelos, nacieron el mismo día, los dos eran varones. ¿Qué los llevó a amar a uno y a aborrecer al otro? Misterios de Dios. Misterios de Dios en cuanto a su elección. ¿Por qué está acá usted? ¿Le escribió a la iglesia? Dice: miren en medio de ustedes. ¿Son muchos inteligentes? ¿Quién se para acá y dice: sí, yo tengo un coeficiente intelectual superior al de Einstein? No estamos por inteligentes, ni por lindo. Estamos, hermanos, porque el Señor, en su misericordia, nos llamó. Y sabe que a alguien le tocó ser lindo, a alguien le tocó ser inteligente, pero tal vez no le tocó ser un elegido de Dios. ¿Qué prefiere usted, hermano? Yo estoy súper contento con lo que Dios me ha dado, porque Él me llamó y Él me eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿Usted cree eso? ¿Cree que Dios lo llamó y lo eligió desde antes de la fundación del mundo? ¿Sí o no? Confiéselo, porque Jesús dice: al que me confiese delante de los hombres, yo lo voy a confesar delante del Padre. Y al que no me confiese delante de los hombres, yo lo voy a negar. Es decir: Señor, Señor, soy tu discípulo, iba a la iglesia, ya tocaba la guitarra. No te conozco, obrador de maldad. Eso enseña la palabra. Hermano, no es estar acá y tocar la guitarra, el bajo, la batería, cantar, filmar, barrer, partir el pan, hacer cualquier tarea que usted haga acá. No es eso, hermano. Es confesar el nombre de Jesucristo, confesar de que es gracias a Él, confesar de que es su elección la que nos ha traído a este lugar acá, porque Jesús claramente dice: no me eligieron vosotros a mí, yo los elegí a ustedes. Y por eso acá le habla a esta iglesia con propiedad. Dice: no vengo a hablar de la sabiduría de los hombres que ustedes conocen, no vengo a hablar de la sabiduría de este siglo que perece, porque hubieron hombres muy inteligentes a lo largo de la historia. Newton, con la física, un hombre sumamente capaz. Sin embargo, después se demostraron que muchas de las cosas que él había pensado y creído que eran de determinada manera, vino uno más avanzado que fue Einstein y le demostró que no era así. Y así, hermanos, va surgiendo nuevos pensadores. Yo había una cosa que no sabía. El otro día fue una clienta ya de mi señora al negocio y dice: tengo que hacer
una tesis para graduarme, y le digo, bueno, sé lo que es una tesis, ¿no? Que es un resumen abordando un determinado tema. Lo que no sabía, que dice, el tema tiene que ser totalmente inédito, no puede haber material escrito acerca de eso. Como que usted diga, ¿por qué los mosquitos el día que sopla el viento? ¿Tá? Y bueno, ¿qué impacto tiene eso? Yo qué sé, para el que fabrica repelente para mosquitos, por ejemplo, ¿no? Aunque el tema sea sumamente insignificante desde el punto de vista del diario vivir, tiene que abordar un tema diferente. Bueno, hermano, no es acerca de esas cosas que el apóstol Pablo fue a hablar a la iglesia. Él vino a hablar acerca de los misterios de Dios. Vino a desvelar, a sacar la cortina, a sacar el velo que no le permite ver y entender ciertas realidades a las personas y mostrarles esos misterios de Dios, los que ya fueron revelados. Hay otros misterios de Dios que todavía no han sido revelados. Mire, estudie el libro de Apocalipsis y va a ver cuántas cosas quedan aún por cumplirse. No solo hablo acá, porque si no te va a decir, entonces la venida del Señor no va a ser hoy. La venida del Señor podría ser hoy, bien podría ser hoy. Pero las cosas que van a venir, porque con la venida del Señor no se acaba, ¿tá? Va a haber, se va a instaurar sobre la tierra 1000 años de gobierno, ¿sabe? 1000 años de gobierno, y después va a ser destruido, se va a levantar el gran dragón y va a hacer guerra contra los santos de Dios, y va a rodear el santo monte, y va a descender fuego del cielo y lo va a consumir. Montones de cosas, hermano. Estamos hablando de que las cosas no se terminan. Aunque el Señor viniera hoy, por lo menos hay 1000 años más de historia para adelante, y después una eternidad con Cristo. Hay montones de misterios que usted puede de allí llegar a vislumbrar, a entender alguna cosa por lo que dice un profeta, por la revelación que dice en tal otro lugar, y puede llegar a tener una noción que no es del todo claro. El apóstol Pablo usa esta analogía. Hoy nosotros agarramos un espejo y el espejo tiene una nitidez bárbara, nos muestra bien clarita la cosa. En la antigüedad el espejo era un metal muy pulido. Lo más parecido a un espejo de la época del apóstol Pablo sería agarrar un tazón, agarrar una bandeja de acero inoxidable, limpiarla bien, encerarla bien y tratar de vernos nosotros. Y allí a dura pena, capaz que logramos más o menos distinguir, nos vemos el contorno del pelo medio peinado, pero no nos vemos con claridad. Dice, hoy, dice el apóstol Pablo, hoy vemos como por espejo, vemos, hermano, con una falta de nitidez total las cosas que han de venir, porque todavía son un misterio hasta que el Señor decida revelarlo. Y por eso, hermano, dice el apóstol Pablo, hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó. Es decir, ese destino fue concebido mucho antes de que ocurriese. Por eso dice predestinó, antes de los siglos para nuestra gloria, antes de que el tiempo existiese. Antes de que el tiempo existiese, el Señor ya destinó esa sabiduría, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. No la había conocido ninguno, ni Salomón, el hombre más sabio que hubo según la palabra, no la conoció Alejandro el Grande, ni los Ptolomeos, ni Sócrates, ni ninguno llegó a conocer esa sabiduría de este siglo. Porque si la hubiesen conocido, dice, nunca hubiesen crucificado al Señor de gloria. Si hubiesen sabido, hermanos, que Él, como Juan lo pudo entender, era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Sabe que el hombre, hermano, tiene mucha imaginación?
Cuando yo era chico había un dibujito, no, había un montón de dibujitos animados, pero uno de los dibujitos animados que había eran los supersónicos. Y le estoy hablando que los supersónicos nacen en una era donde existía el teléfono con un cable, con una central, no era digital, con una central, había una operadora que enchufaba un plug en una central telefónica y lo conectaba. Yo me acuerdo que yo era chico, no tan chico, 15 años, y uno quería llamar, no sé por qué, pero sé que del negocio había que llamar a Rosario. Y uno llamaba, entonces hablaba, le daba manija al teléfono y eso hacía sonar una campanita en la central de Antel, en Juan Lacase, y la operadora agarraba, tenía un auricular conectado ahí, le hablaba, decía, sí, ¿qué necesita? Si quiero hablar con Rosario, ¿cuánta demora hay? Había que preguntar. Y le decía, con Rosario tiene 2 horas de demora, porque era muy limitado el ancho de banda que había y había que ir enchufando los plugs y conectarlo. Y a veces uno decía, me lleva menos tiempo, Rosario está a 30 kilómetros de Juan Lacase, llego antes y voy y vengo a Rosario que esperar que me atiendan por teléfono. En esa época, donde estaba así de poco avanzado, recién salían los primeros televisores a color, en ese momento estaban los supersónicos. Los supersónicos tenían, como hay los drones, hoy por 1.000 pesos, 20, 25 dólares, hermano, hay drones para vender, que usted levanta y lo puede controlar con el celular, con lo que sea, y sobrevuela y puede venir y playar acá, una cosa que hace 40 años atrás era impensable lograr hacer eso, que los 4 o 5 motores que tienen las paletas puedan volar y hacer el equilibrio, una cosa impensable. Abrir un teléfono y hacer una videollamada a otra parte del mundo, instantáneamente estar hablando en tiempo real con una persona que está en otro lado. Impensable. Bueno, los dibujitos, hermano, los supersónicos, tenían un montón de cosas, una aspiradora que era robot, que limpiaba. Hoy puede ir al bazar de la esquina y comprarlo, como un electrodoméstico. Montones de cosas que parecían ficción, hoy la ciencia las ha hecho posible. Pero acá dice la palabra de Dios, dice, cosas que ni siquiera en la imaginación del hombre han surgido, son cosas que Dios tiene preparado para lo que le haga. Así que, hermano, siéntase afortunado de ese plan de salvación que Dios tiene para usted como miembro del cuerpo de Cristo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre si no es por el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios si no es por el Espíritu de Dios. Era lo que le explicaba hoy. Si yo le digo a José, yo tengo que hablar hoy con vos, José no va a tener idea de que estoy hablando, hasta que yo no le diga que quiero hablar. Pero José sabe lo que está pensando. Dice, así ocurre con las cosas de Dios. Nadie puede saber lo que Dios está pensando o lo que Dios está planificando, si no es que Dios pone su Espíritu en su vida. Eso era lo que habló Jesús cuando dijo, yo le voy a enviar el Consolador, el Espíritu que lo va a guiar a toda verdad, estará con vosotros y estará en vosotros. En su vida iba a estar ese Espíritu para revelarle cuál es la voluntad del Padre, qué es lo que Él quiere para usted y qué es lo que quiere para la iglesia. Y nosotros, Pablo, Sóstenes, que escribe la carta, los hermanos colaboradores del apóstol Pablo, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Vamos hasta acá, hermano, con la lectura. Ya dimos vuelta a la página, usted tiene la versión esta Reina Valera. Así podemos continuar con este estudio la semana que viene. Le invito a que vuelva a repasar las cosas que ya estudiamos.